Pandemia y economía, así es el título que le hemos dado a todo este cuatrimestre que nos permite, en el marco del curso de 2020 de Política Macroeconómica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, revisar la bibliografía, revisar nuestro pensamiento, nuestras actitudes e ir proponiendo a ese futuro incierto alguna posibilidad de análisis en el caos en el que estamos sumidos. Realmente nos permite pasar. Nosotros veníamos, a mi juicio, en un mundo con un rumbo de colisión, que esto eh, fundamentalmente lo tomaba de cuatro autores, pero también de otras lecturas que he realizado en los años anteriores y que venía marcando una posibilidad de la financiarización de la economía, de el modelo extractivista para la utilización de los recursos naturales, de la huella ecológica que deja la acción antrópica del hombre en la Tierra. Todos estos elementos los traté de resumir en cuatro autores. Bernard Lietaer en El futuro del dinero, Manfred Magnif y Smith Phillips en La economía desenmascarada, Traverso Martín en Economía consciente y Jordi Pigen en Buena crisis. Eh, Comienzo con el tema del hombre, porque cuando nosotros hablamos de economía y una economía pensada en el hombre, lo que trabajamos es la idea del hombre económico. Y esta es una simbología muy potente de Martín Traverso, un economista argentino, que nos propone cómo es la mirada actual. Ese hombre económico define que la economía es lo más importante en la sociedad. Se, se organiza en función de las ideas económicas. Los economistas tenemos una cabida que hace 15, 20 años no teníamos en los medios de comunicación social. El ser humano se adapta a este modelo económico y social y después entrega, digamos, algo tremendamente importante que es el sentido de la vida, para qué vinimos, y a partir de ahí recoge los medios de vida. Entonces, pero es en definitiva, es siempre funcional al sistema económico, ¿no? Los recursos escasos y las necesidades son ilimitadas, que eso es un tema a tratar en otro video, pero que para mí eso tiene es muy falso, pero que es el esquema predominante en la economía ortodoxa o mainstream. El ser humano es egoísta y solo busca sus propios fines. La competencia como eje aglutinante para el equilibrio común y la sociedad, y el tema de la posesión del tener bienes fundamentos y servicios como eje de la felicidad. Este esquema de economía que después termina asociado al sentido de vida, es el esquema que está en crisis. Entonces, según Jordi Pigen, el paradigma económico dominante es lo que está en crisis y ahí entra a jugar el crecimiento a cualquier costo. Todos estos autores definen el tema de los combustibles fósiles que transformó la geopolítica mundial, dándole el dominio a Estados Unidos que tenía, digamos, mayor cantidad de posibilidades de extraer combustibles en el 1800, y después el dominio estratégico que tuvo sobre los recursos baratos del petróleo en Medio Oriente. El consumismo como vía de la felicidad, y esto nos lleva a un tema que para mí es extremadamente importante, que es la aniquilación de las culturas tradicionales, ¿no? En el sentido que esto desde la época de la conquista, entre comillas, desde el 1490 en adelante, se aniquila la cultura local en función de que como que no había nada en ese mundo prevaleciente, en función de una, fundamentalmente yo estoy en Latinoamérica, de una cultura eurocentrista, digamos, que impera hasta nuestros momentos. Después, el tema de la ignorancia de los límites planetarios tiene que ver con los servicios ecosistémicos y, ¿cómo se llama? Y el crecimiento a cualquier costo, sin importar el impacto sobre el ambiente.
y la superpoblación que va generando un envejecimiento de la población mundial. Estas son causas del declive, según Jordi Pigen, un filósofo catalán que a mi juicio está muy acertado en sus libros lo que propone para este mundo en colisión y a su vez también las soluciones. Manfred Magnif, premio Nobel alternativo, chileno, de aquí cerca de la Patagonia, de la Universidad de Concepción, trabaja sobre cuatro convergencias cuádruple, le llama: el cambio climático por la acción del hombre, el fin de la energía barata, y ya vemos que hay un hilo conector fundamentalmente entre Pigem y Magnif, el exhaustivo agotamiento de los recursos, aparece el agua potable, la diversidad genética y las selvas y los bosques como un elemento central que es la destrucción del ecosistema, que en parte podíamos asociarla a la aparición del COVID-19, ¿no? Y otros virus que han puesto en jaque al mundo y que tiene que ver con el patrón consumista, extractivista, capitalista. Y después el tema de la burbuja, el desacople entre la economía real y financiera, que cada vez es mucho más evidente, no solamente en la cantidad de dinero que maneja la economía, el capitalismo financiero, decir entre 15 a 20 veces lo que es el producto o la generación de valor real, sino también que habrá un desacople global que vamos a tratar un poquito más adelante. Eh, Bernard Lietaer proponía en su libro sobre el futuro del dinero como cuatro elementos: la inestabilidad monetaria, la extinción de la biodiversidad, yo le he puesto el cambio climático, ola de envejecimiento, y ahí ponía Bernard Lietaer la etapa de la economía de la información, pero es un libro del 2010, entonces lo cambió por la transformación digital, ¿no? Pero fíjense que las preguntas que ya él plantea como supervivencia de la especie, las preguntas son bastante pertinentes a lo que sucede hoy en el 2020, ¿no? ¿Cómo resolver el conflicto de intereses financieros y la sustentabilidad en el largo plazo? ¿Cómo prepararnos para las crisis monetarias recurrentes? Estamos ante un cambio de paradigma de la moneda fiat hacia una moneda digital, pero también de la caída del dólar como moneda dominante mundial. ¿Cómo la sociedad hará para solventar la longevidad de las personas mayores? Los sistemas de previsión social creados al inicio del 900 empiezan a eclosionar y vamos a tener que buscar, digamos, otra forma de atender a la longevidad que se va generando con la esperanza de vida en nacer superando en algunos países una media de 82 años, y cómo brindar trabajo a los millones de jóvenes con un crecimiento sin empleo, que es la transformación digital y todo lo que está sucediendo en ese marco, ¿no? De la inteligencia artificial, del machine learning, de las máquinas que aprenden, de la tecnología blockchain. Bueno, todo ese conjunto genera estas preguntas que avanzan en profundizar el mundo en colisión. A mi juicio, el centro, la centralidad está en el dinero. Por eso es que estas dos filminas que siguen marcan un poco la evolución del dinero, pero a su vez también hacer un análisis que es el sistema de información más antiguo, que es una tecnología de intercambio, concepto establecido por Martín Traverso en su libro. ¿Qué es lo que sucede con el dinero de confianza, el dinero fiat, el desacople de 1971 del dólar con respecto al patrón oro? Y una vuelta o revival del patrón oro en la economía mundial en este contexto geopolítico. ¿Qué pasa el dinero como instrumento de dominación? Eh, Déjenme, digamos, que gobierne cualquier gobernante elegido democráticamente, pero déjenme a mí la política monetaria, diría el barón de Rothschild. Y esto definía, digamos, la importancia que tiene el dinero como instrumento de dominación. También nosotros, cómo debemos tratar a nivel individual nuestras creencias y nuestra relación con el dinero, en el sentido que mucho se habla, el amor y el dinero son los dos temas más tratados, pero mucho se habla sobre el amor y muy poco sobre el dinero, que es un tema central.
ese dinero fue evolucionando desde el trueque hasta el oro, la moneda, el papel, moneda de papel y papel moneda, las tarjetas de crédito, los códigos QR y, últimamente todo lo asociado a las monedas digitales. Estamos grabando esto en agosto del 2020, pero entre enero y marzo se produce un punto de inflexión en la historia de la humanidad, porque ese modelo que parecía incólume a partir de la caída del muro de Berlín como solo en el mundo, como generador del bienestar para amplias capas de la sociedad, pero que tiene en su génesis una concentración del ingreso y de la riqueza enorme, y a su vez su génesis son las crisis recurrentes inherentes al modelo, nos encontramos con una crisis de origen exógeno o externo, que es el COVID, que inmoviliza al mundo, pero las imágenes aquí nos están presentando un mundo atiborrado de crecimiento económico fuerte e impactando sobre el mismo, y una tierra mucho más despejada ante la inmovilidad del hombre, y nosotros seguimos sobreviviendo. Entonces, para ello lo que hice fue trabajar sobre 9 categorías analíticas, entre algunos problemas que nos llevan a la colisión y otros salidas aún tenues. Y entonces esto es lo que voy a exponer ahora en algo que se llama geomorfología, que es un término asociado a la geología, pero social, política y ambiental mundial 1, sobre el cambio de dinero y extinción de la biodiversidad, el tema de la superpoblación de la tierra, el tema del agua potable y el tema de la pérdida de la biodiversidad como elemento central, el capitalismo financiero, separación entre la economía real y financiera, pero aparecen otro conjunto de fenómenos modernos que son eh, inusuales. Por ejemplo, que el SP500 u otros indicadores de solvencia de las empresas norteamericanas estén en un máximo histórico, con una economía que contrasta con una cantidad de desocupados enorme, cerca de 40 millones en este momento en Estados Unidos. Eso habla de la aparición de los intereses negativos, de empresas que están en la bolsa y que están quebradas desde el punto de vista real, y que sus acciones aumentan fuertemente por la entrada de nuevas personas, jóvenes fundamentalmente, a ese mundo, y que por estar barata elevan su cotización, caso Hertz, que es una empresa de alquiler de automóviles. Entonces, también está el tema de la energía barata. Nosotros vivimos con esta intensidad de uso del carbón, y esto nos trae sobre 2 temas: que la fractura hidráulica era el eje que iba a salvar al mundo, y también por otro lado, esto quedó evidente que también forma parte de esa burbuja financiera del capitalismo internacional, y a su vez el modelo de industrialización alimentaria, que basado en paquetes de usos de derivados de petróleo y glifosato, que también dan muestras de una crisis muy formidable. A partir de aquí tenemos la revolución de la información y la transformación digital, la ola de envejecimiento mundial asociado a la persona, y la multipolaridad geopolítica mundial, lo ponía como número 6, la conformación de nuevos bloques dominantes. Pareciera que el mundo va hacia una desglobalización con regionalización y nacionalismo, pero los actores geopolíticos son otros: Estados Unidos decadente, China ascendente, Rusia expectante, India también jugando, y parece que se va a hacer el juego geopolítico multipolar en los próximos años, y a su vez también la enorme concentración de ingresos y la riqueza en pocas personas, que parece también ser el signo de lo que se viene. 8 y 9 ya pondría dos como expectativas, ¿no? La economía de la paz, la guerra es el principal, es el principal tema, digamos, económico en el Producto Bruto Interno de las grandes potencias, y con parte de lo que se utiliza podría vivir en armonía toda la comunidad mundial. Y por último, los valores para la conciencia de elevación de la solidaridad, la cooperación, la empatía, y en un hombre integrante de la naturaleza. Para mí son combinaciones. La que más destaco es la combinación 1-4.
el cambio climático y la revolución de la información y la transformación digital